Bien, entonces vamos a empezar con el doctor Jaime Arenas, quien es el invitado del día de hoy. Jaime, adelante. Muy bien, buenas tardes, gracias Mauricio, bienvenidos a todos, gracias por participar de esta reunión. En esta reunión vamos a empezar un ciclo de sistema nervioso central, evaluación de la cabeza y del cerebro fetal y del sistema nervioso central fetal. La Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal se ha propuesto desarrollar una serie de guías básicas y extendidas o avanzadas en la evaluación de las diferentes estructuras. Para esto, pues vamos a empezar con la evaluación básica del cerebro fetal. Esto también es nuestra guía de manejo de las pacientes en la unidad de medicina materno-fetal de la Clínica Colombia y de la Reina Sofía, en donde la idea es que, como le hemos dicho todo el tiempo, con listas de chequeo, nosotros hagamos la mejor evaluación y la mejor aproximación para llegar a un diagnóstico. Lo primero que tengo que decir es que no tengo que declarar ningún conflicto de interés. Mi interés es solamente académico. Y los objetivos que vamos a tener en esta presentación es presentar el examen básico del sistema nervioso central por ultrasonido, reconocer las estructuras por referencias anatómicas para saber qué es lo que estamos viendo, implementar una lista de chequeo de la evaluación del sistema nervioso central básica y tratar de identificar y clasificar las alteraciones más relevantes del sistema nervioso central con base en esa lista de chequeo. Siempre que nosotros nos enfrentamos al sistema nervioso central, tenemos que partir de la evaluación de la imagen en un corte axial del cráneo y del cerebro fetal. Si se dan cuenta en el video que estamos viendo todas las estructuras que se necesitan para evaluar adecuadamente el sistema nervioso central y el desarrollo fetal del cerebro, en donde nosotros siempre tenemos que empezar con la evaluación de la calota, la evaluación de las estructuras dentro de esta calota, con el fin de que podamos ir avanzando en nuestro estudio. Entonces, si se dan cuenta, este es un videoclip en donde hemos hecho la evaluación del cráneo y del cerebro fetal, pero obviamente esto lo tenemos que llevar a una lista de chequeo. Este es un examen completamente normal. Y a veces nos enfrentamos a estas imágenes que obviamente nos llama la atención que algo está pasando. Estamos viendo que hay una alteración de la forma del cráneo, ahí se las detuve, pero también hay alteración de la línea media. Miren cómo está separada el espacio interhemisférico. Es evidente que tiene una ventriculomegalia. Si somos más, aquí empezamos a ver imágenes que nos hacen pensar que hay un quiste en la línea media. Y si se dan cuenta, hay muchas cosas que tenemos que evaluar siempre que nos enfrentamos a esto. Por eso es que nosotros tenemos que tener unas guías y una referencia bibliográfica. Tenemos que decirlo que en la unidad de medicina materno-fetal y en nuestro quehacer siempre hemos contado con la asesoría del profesor Malinger, que es referencia internacional, y por eso les pongo la referencia bibliográfica de el libro que nosotros debíamos tener para poder hacer la evaluación del sistema nervioso central. También, pues obviamente tenemos que hablar de las guías de la ISO, que las tenemos en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo más frecuente que nos vamos a enfrentar es a malformaciones cardiovasculares. Si descartamos las malformaciones cardiovasculares, después nos vamos a enfrentar a alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones de la cara, alteraciones de la columna. Por eso es importante
que nosotros las tengamos en cuenta. Aquí están alteraciones del sistema nervioso central, craneofaciales. Pero hay que tener en cuenta que hay alteraciones que nosotros nos vamos a enfrentar en el diagnóstico prenatal, como son la trisomía 21, la trisomía 13 y la trisomía 18, que pueden tener compromiso del sistema nervioso central, sobre todo la trisomía 13. Y si se dan cuenta, nosotros siempre tenemos que estar pendientes para poder llegar a hacer un diagnóstico adecuado. Muy bien, entonces empecemos con nuestro tema. Las malformaciones del sistema nervioso central son las de las malformaciones congénitas más frecuentes, pero este es el problema. Nosotros siempre pensamos que las malformaciones del sistema nervioso central de tipo defecto del tubo neural son los más frecuentes, y no, los más frecuentes son las alteraciones de la inducción ventral y los trastornos del desarrollo tanto de proliferación, las alteraciones adquiridas como son las infecciones o las hemorragias intracerebrales, que lo vamos a ir desarrollando. Y la literatura nos dice que los defectos del tubo neural solamente comprometen del 0,1 al 0,2% de los recién nacidos, mientras que los otros defectos comprometen el 1% y a veces no hay diagnóstico claro prenatal. ¿Y por qué tenemos que hacer énfasis en el diagnóstico de esto? Porque es la principal causa de discapacidad en la infancia después de las cardiopatías. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en estas estadísticas que son viejas, pero están presentes, los defectos congénitos del corazón ocupan el 23%, o sea que es lo más frecuente. Después siguen las alteraciones cromosómicas como causa de muerte y después siguen las alteraciones del sistema nervioso central. Pero si se dan cuenta, no todos los bebés van a fallecer por esta malformación. Por eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis en esto y sobre todo en el pronóstico de esos bebecitos. Siempre que pensemos en discapacidades, hay que pensar en alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer un diagnóstico adecuado? Definitivamente es conocer las estructuras normales y así nosotros vamos a empezar a mejorar nuestra diagnóstica. El desarrollo del sistema nervioso central fetal durante el embarazo tiene cambios, es un proceso dinámico. Por eso hay ciertas cosas que podemos ver en las ecografías tempranas, otras en la ecografía 2024 y otras se van a manifestar sobre todo después de la semana 28 cuando termina el proceso de desarrollo cortical, en donde van a aparecer ciertos signos ecográficos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, una ecografía normal 11-14 no descarta que más adelante puedan aparecer problemas del sistema nervioso central o desarrollo del cerebro. Y una ecografía normal 20-24 tampoco, porque más adelante pueden aparecer. Entonces, es importante empezar a reconocer las estructuras dependiendo de la edad gestacional y tener en cuenta que hay algunas lesiones que son progresivas y que se pueden manifestar tardíamente, sobre todo las más frecuentes que son las de trastornos del desarrollo cortical. Entonces, es un reto para nosotros hacer un diagnóstico adecuado. Dentro de la embriología, que no me va a detener mucho en esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que las vesículas cerebrales se empiezan a evaluar desde la zooembriología, que puede ser desde la semana 9, 10, obviamente 11, 12, 13, ya podemos empezar a ver estructuras que nos hacen pensar que algo está pasando en el sistema nervioso central. Para esto se ha utilizado el diagnóstico embriológico de los estadios de Carnegie, en donde nos dicen que hay unas etapas de desarrollo que van desde los 28 días hasta los 56 días y en cada etapa hay estructuras que empiezan a aparecer. Por lo tanto, cuando nosotros detectamos algo, podemos ir y hacer la exploración o el análisis de qué pasó, en qué edad gestacional pasó y cuál es el posible estructura que está alterado que nos está evidenciando la imagen que estamos viendo.
Entonces, el examen del sistema nervioso central empieza en la ecografía 11-14 y tenemos que nosotros concientizarnos de que hay alteraciones que vamos a evaluar. Lo primero que nos estamos dando cuenta es que el corte sagital medio es fundamental para la evaluación de las estructuras del desarrollo cerebral. Y yo siempre les pongo esta imagen. El corte sagital medio en ecografía 11-14 debe incluir punta de la nariz, maxilar superior en forma de rectángulo y que se vea íntegro, el diencéfalo translúcido y ver la translucencia nucal. Con eso nosotros sabemos que estamos en un plano sagital medio. Pero en este mismo corte nosotros tenemos que mirar que el perfil facial sea adecuado, porque siempre que tengamos perfiles faciales raros o anormales, tenemos que pensar que se trata de un síndrome, y los síndromes faciales casi siempre tienen problemas del desarrollo del cerebro o del sistema nervioso central. Por ahí hay un axioma, es, miremos la cara para mirar cómo es el sistema nervioso central. Y también nosotros vamos a explorar las estructuras. Vamos a ver el cráneo, la integridad del cráneo. Vamos a mirar los plejos coroideos. Vamos a mirar lo que se llama la translucencia intracraniana, cerebro medio, cuarto ventrículo, cisterna magna. Todo eso ya nos empieza a orientar que algo puede estar pasando en el sistema nervioso central. A veces nos enfrentamos a cortes axiales como el que estamos viendo en nuestra diapositiva, en donde vemos que hay una calota íntegra, que hay un edema de cuero cabelludo, pero lo que más nos debe llamar la atención es la pérdida de continuidad de la línea media. Y como se dan cuenta, aquí estamos viendo los ventrículos comunicados. Esta es una imagen típica de una holoprosencefalia alobar diagnosticado en ecografía de semana 14. Esto no se nos puede pasar en diagnóstico prenatal. Por eso es que hay alteraciones del sistema nervioso central que debemos siempre diagnosticar, y debemos familiarizarnos con el corte sagital y el corte axial, en donde nosotros tenemos que ver la integridad de la calota y este signo descrito desde el 2004 por el grupo del doctor Waldo Sepúlveda, en donde estamos viendo el famoso signo de la mariposa. Aquí ya estamos viendo la integridad, la línea media y la forma de los plejos coroideos, que nos ayuda a pensar en alteraciones en el desarrollo. Por eso es que en la ecografía 11-13-6/7, cuando empezamos nuestra evaluación, no se nos pueden pasar las acráneas y las holoprosencefalias de tipo alobar. No confundir con anencefalia, porque en la época 11-14 lo que vamos a ver es la pérdida del cráneo y el cerebro desordenado, que es la exencefalia. No vamos a poder diagnosticar agenesia del cuerpo calloso ni alteraciones del vermis del cerebelo, porque en el desarrollo del cerebelo el vermis se termina de formar en semana 18. Es por eso que aparecen los términos de examen básico de la evaluación del sistema nervioso central y el examen complementario avanzado especializado, que se llama una neurosonografía fetal. Nosotros, en el examen básico, que es el que tenemos que hacer todos los que estamos haciendo ecografía, es verificar si hay alteraciones de las imágenes normales que siempre tenemos que evaluar. Ese es el objetivo, o sea, mirar si la línea media está, si la calota está, si el ventrículo está, etc. Y una vez que nosotros detectemos cualquier alteración o tengamos dudas, tenemos que hacer un examen especializado que se llama una neurosonografía fetal, que el objetivo es caracterizar y diagnosticar las anomalías identificadas. Dentro de las definiciones, lo que tenemos que saber es que el examen básico siempre se hace por vía abdominal. Los cortes que estamos utilizando son los 3 cortes axiales, que ya los vamos a ver: transcaudado, transtalámico y transventricular.
transtalámico, transventricular y transcerebeloso. Son los 3 cortes axiales. Las estructuras que vamos a evaluar siempre son cráneo, cerebro y columna. El entrenamiento es habitual y es un examen de rutina. Mientras que en la neurosonografía, si el feto está cefálico, vamos a hacer un abordaje abdominal. Si no está cefálico, pues obviamente lo hacemos abdominal y le agregamos cortes a los cortes axiales. Volvemos a hacer los cortes axiales, pero le agregamos los coronales y los sagitales. Evaluamos cerebro y columna fetal. El entrenamiento debe ser adicional y este no es un examen de rutina, es un examen indicado por los hallazgos del examen básico. Entonces, si se dan cuenta, volvimos a nuestra imagen inicial en donde nosotros, teniendo en cuenta las imágenes normales, vamos a empezar a hacer diagnóstico. Entonces, para eso se ha desarrollado una lista de chequeo, aquí está. Se ha desarrollado una lista de chequeo que es lo que nosotros debemos hacer siempre que nos enfrentamos a la evaluación del sistema nervioso. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es la forma de la cabeza, dentro de los cuales se incluye el grado de osificación y la simetría de las estructuras. Porque si nosotros tenemos una calota anormal, debemos empezar a pensar en alteraciones. Ya vamos a profundizar en esto. Y no se nos olvide siempre el grado de osificación de la calota. A veces nosotros viendo la calota, el grado de osificación, podemos empezar a pensar en displasias óseas. Siempre que ustedes hagan una ecografía en un feto de más de 28 semanas, que sea la primera ecografía que le hacen, y ven perfecto el sistema nervioso central, las circunvoluciones, el cerebelo, etcétera, eso es porque la osificación de esa calota es anormal. Después de ver la forma de la cabeza, nosotros vamos a mirar que haya línea media. Eso se llama la hoz del cerebro. Una cosa también importante en la evaluación del sistema nervioso central es que la hoz del cerebro divide el cerebro en 2 partes, una superior, una inferior, y las estructuras deben ser muy simétricas. No exactamente simétricas como alguna vez nos enseñó el doctor Malinger y Mauricio, porque si son exactamente igualitas los dos, algo está pasando, pero muy similares. Entonces, por eso tenemos que ver que las estructuras arriba y abajo sean simétricas. La biometría que nosotros hacemos es la biometría básica del diámetro biparietal, circunferencia cefálica, el diámetro occipito frontal, derivado del diámetro biparietal y el diámetro occipito frontal, hacemos índice cefálico, siempre, ya les voy a enseñar, y el índice cefálico nos sirve para encontrar las variantes anatómicas más frecuentes de la calota, como son la dolicocefalia y la braquicefalia, que son variantes anatómicas que no implican riesgo de tener una malformación, a diferencia de un cráneo en limón o un cráneo en trébol o un cráneo en frambuesa o un cráneo asimétrico. Por eso hay que acostumbrarnos también a mirar el índice cefálico. Siempre evaluamos el diámetro transverso del cerebelo, el cuerno posterior o el ventrículo lateral o el atrium, porque ahí es donde se va a reflejar en primera instancia una alteración del drenaje del líquido cefalorraquídeo, porque ahí es donde confluyen todas las fuerzas del cuerno anterior, el lateral y el posterior, y es lo primero que se altera. Y siempre miramos y medimos la cisterna magna para mirar las alteraciones de la fosa posterior. Otra cosa que nos tenemos que empezar a acostumbrar a valorar es la cisura de Silvio, que nos está hablando del grado de opercularización, que es la invaginación propia del cerebro a medida que se va desarrollando para poder caber en esa calota, y dependiendo de la forma, nosotros podemos pensar en alteraciones del desarrollo. También lo vamos a ver más adelante. Y la recomendación actual es que nosotros dividamos el cerebro en un complejo anterior, un complejo medio y un complejo posterior.
para que, de acuerdo a lo que se debe ver en ese complejo, nosotros podamos pensar en alteraciones o no. Entonces, el complejo anterior, lo que nosotros estamos valorando son los cuernos anteriores y el caun del septum pellucidum. Del caun les voy a hablar mucho porque es una estructura que nos refleja si hay alteraciones o no. El complejo medio, en donde nosotros estamos viendo el tálamo y la cisura de Silvio, y el complejo posterior, que nos habla del cerebelo, el vermis del cerebelo y la cisterna magna. Y así es como afrontamos nuestra evaluación. Y después de hacer el análisis de la calota, nosotros tenemos que evaluar la columna en todos sus segmentos y nosotros tenemos puntos de referencia para el tórax, que es la columna, para el abdomen, que es la columna. O sea que siempre vamos haciendo la evaluación axial. Y al final tenemos que hacer una evaluación sagital de la columna para estar tranquilos. Entonces miremos la lista de chequeo rápidamente. La forma de la calota, normal. La línea media está presente. El segmento anterior lo vamos a identificar por la presencia del caun del septum pellucidum, que está a su lado y a su lado los cuernos frontales. Y miren que lo único que interrumpe la línea media es el caun del septum pellucidum. Vamos a irlo analizando paso a paso, deteniendo el video para una mejor. Ahí está. Entonces tenemos la línea media. La línea media se ve interrumpida por el caun del septum pellucidum. El caun está bordeado por sus cuernos frontales, derecho e izquierdo, y la línea media se continúa con los tálamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hemos hecho la evaluación del segmento anterior. El segmento medio lo que nos dice es que los tálamos deben tener una forma típica, deben estar separados. Y miren que empezamos a ver esta estructura, como les digo, hay que acostumbrarse a verla, que es la cisura de Silvio. Entonces hemos evaluado nuestro segmento anterior, nuestro segmento medio. Seguimos avanzando en el barrido y empezamos a evaluar el ventrículo lateral. En el ventrículo lateral, la estructura que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber que estamos en el plano adecuado es el caun, la línea media, la cisura parieto-occipital, ver el ventrículo posterior en toda su extensión y cuando es normal, casi siempre vamos a ver la porción más posterior del plejo coroideo que se llama el glomus del plejo coroideo. Y nosotros vamos a hacer la evaluación del ventrículo que ya la vamos a mostrar. Y por último, nos vamos a la fosa posterior, en donde la referencia es ver el cerebelo, pero para su adecuada evaluación, tenemos que tener el caun del septum pellucidum en nuestra imagen. Este es un corte adecuado transcerebelar para la evaluación. Entonces vemos el caun, vemos el cerebelo con sus hemisferios y vemos esta estructura más ecogénica que es el vermis del cerebelo. Desde el vermis del cerebelo hasta la calota, esto es lo que se llama la cisterna magna. En ocasiones vemos estas imágenes porque ahí también hay hoz del cerebro. Y la hoz del cerebro a veces se llena un poco de líquido y se separa un poquito. Es completamente normal. Y en este mismo plano que se llama el transcerebelar, nosotros tenemos que evaluar el famoso pliegue nucal. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros hacemos la lista de chequeo en orden con la calota, la forma de la calota, la osificación de la calota, y después vamos a ver el desarrollo del cerebro en sus segmentos, segmento anterior, segmento medio, segmento posterior, nosotros pues vamos a tener lo que se llama una lista de chequeo y vamos obviamente a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. El cráneo, ¿dónde lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en el plano transtalámico común y corriente, en donde tenemos que ver su forma. Su forma tiene que ser ligeramente alargada, pero no tan alargada,
porque si está muy alargada es dolicocefalia y si está muy redonda es braquicefalia, que como les digo son variantes anatómicas completamente normales. Y como el video que les mostré, a veces nos llama la atención la forma del cráneo. Entonces, al ver la forma del cráneo, que tiene una prominencia frontal, nosotros estamos frente a un signo descrito desde el 2000, que es el famoso signo del limón. El signo del limón es la prominencia frontal de la calota, que se está asociando en esta gestacional a defectos del tubo neural abierto tipo espina bífida. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros valoramos el cráneo, nosotros ya podemos empezar a pensar en patología. Entonces, lo más frecuentemente encontrado con alteraciones del cráneo es el famoso signo del limón, que se asocia con espina bífida abierta. Las dos cosas, no siempre el signo de limón es espina bífida, ni siempre la espina bífida va a tener signo de limón, pero ya nos empieza a orientar. En el 19% de las veces vamos a encontrar dolicocefalia, sobre todo en esos fetos que están podálicos en la mayoría del tiempo. El cráneo se empieza a volver alargado, dolicocefalia, variante anatómica completamente normal. Ocasionalmente vemos como en esta referencia, en el 18% es el cráneo en frambuesa, que es un achatamiento, un aplanamiento de la estructura ósea posterior asociado a trisomía 18. El cráneo en trébol del nanismo tanatofórico, una que tenemos que estar siempre pendientes cuando la medida de la circunferencia cefálica nos da pequeña, que es la craniosinostosis, en donde nosotros lo vamos a diagnosticar por la falta de las imágenes que nos dicen que son las suturas. El cráneo hay que tener en cuenta que siempre debe ser continuo, pero en algunos ángulos pues va a tener una interrupción que es normal, que son las suturas propias del desarrollo del cráneo. Entonces, siempre evaluar la forma del cráneo. Una vez que hayamos evaluado nuestra forma del cráneo, entramos en nuestro examen básico del desarrollo del cerebro en los 3 cortes tradicionales, que son el transventricular, que es el más superior, el transtalámico, que podemos decir que es la evaluación media, en donde hacemos nuestra biometría, y el más inferior, que va a ser el transcerebelar. Entonces, miremos cada uno de estos. El plano transventricular, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es el más superior que vamos a hacer nosotros, dentro de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta cavum del septum pellucidum, los cuernos frontales, los tálamos, la línea media, la cisura parieto-occipital, el ventrículo, el glomus del plejo coroideo. ¿Y qué es lo que tenemos que identificar? Que efectivamente veamos el segmento anterior, que veamos el cuerno posterior en toda su extensión, el cavum del septum pellucidum, que está presente siempre de la semana 18 a las 37. Antes no se ve, después de la 37 se puede obliterar fisiológicamente. Ver el ventrículo lateral, el glomus del plejo coroideo en fetos normales, porque en ventriculomegalias el glomus o el plejo coroideo puede desplazarse anteriormente y no lo vamos a encontrar, por eso la referencia anatómica es la cisura parieto-occipital, y esta es la referencia anatómica que nosotros tenemos que tener en cuenta para medirlo. Entonces encontramos el plano y lo medimos. Aquí tenemos la cisura, tenemos el ventrículo observado en toda su extensión. En este caso, como es normal, vemos el glomus, y la medida es in to in, en la forma de la calota. Este ejercicio se ha hecho mucho, en donde lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es las referencias anatómicas para hacerlo adecuadamente. Y pues este es el número mágico, siempre debe estar por debajo de 10, o sea, 10 es ventriculomegalia leve, 9.9 es normal. Y este es nuestro primer plano de evaluación, que es el transventricular.
El otro plano que tenemos que tener en cuenta nosotros es el transcerebelar, que es el más inferior, en donde pues obviamente tiene que estar el cerebelo dentro del plano que nosotros incluimos. Y la idea es que identifiquemos el cavum del septum pellucidum, los tálamos y la línea media, y hagamos una evaluación completa del cerebelo, o sea, los hemisferios se nos tienen que ver completamente, y hacemos la medición del diámetro transverso del cerebelo. ¿Por qué es importante el diámetro transverso del cerebelo? Porque los cerebelos pequeños siempre implican alguna patología y son de mal pronóstico. Y siempre identificar nuestra vermis del cerebelo, que es más ecogénico. Tenemos que mirar la cisura, la cisterna magna, y la cisterna magna nos tiene que estar midiendo entre 2 y 10 milímetros. Cuando tiene menos de 2 milímetros lo vamos a referenciar como cisterna magna obliterada, y eso nos llama la atención para defectos del tubo neural abiertos. Y cuando tiene más de 10 milímetros la vamos a llamar como una megacisterna magna, en donde tenemos que buscar la causa. Obviamente la patología más mala, entre comillas, o de peor pronóstico, es cuando hay una megacisterna magna con pérdida del vermis del cerebelo con una comunicación con el cuarto ventrículo, que es el Dandy Walker. Hay tablas para la medida del diámetro transverso del cerebelo y hay que tenerlas en cuenta, pero en este momento la mayoría de los equipos ya nos incluyen el tamaño del cerebelo, y como nosotros hemos puesto la edad gestacional, bien sea por FUR o por primera ecografía, pues el aparato nos saca el percentil en donde se encuentra, y obviamente hay que pararle bolas a cerebelos muy pequeños. Y por último, el plano transtalámico, en donde nosotros tenemos que hacer nuestra medición de la biometría. Hay dos formas de tomarlo. Este es el plano adecuado, en donde nosotros estamos viendo la línea media, los tálamos, no vemos cerebelo, no vemos el cavum completo, sino estamos viendo los cuernos frontales. Si vemos el cavum, aunque esa medida también es aceptada por las guías del ISWOP, estamos un poquito altos o un poquito oblicuos. Aquí estamos viendo el plano que debe ser. Y lo que nosotros hacemos es la medida del diámetro biparietal. Ahí estaba mostrándole que no estamos viendo el cavum, los tálamos. Y hacemos la medida del diámetro biparietal, out to in, de afuera a adentro. En las guías de la ISOC también se acepta de afuera a afuera. En este momento nosotros lo estamos haciendo de afuera a adentro, siempre para que todos hagamos lo mismo. Hacemos la circunferencia cefálica por fuera, y si se dan cuenta el aparato nos interpreta todo. Entonces nos da el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica. Con una fórmula va a sacar el diámetro occipito frontal. En el caso de que su ecógrafo no tenga automatizada la medición del diámetro occipito frontal, pues toca medirla de afuera a adentro, y esto automáticamente nos va a sacar el índice cefálico, que es el diámetro biparietal dividido en el occipito frontal. Y la fórmula mágica o el número mágico para que se lo aprendan es 77 más o menos 7. O sea, de 70 a 84. Menos de 70, dolicocefalia. Más de 84, braquicefalia. Entonces hay que acostumbrarnos a mirar todo lo que el ecógrafo nos aporta. Siempre hemos tenido la idea de que hasta ahí llega el examen. Ese es un examen bueno, pero hay que complementarlo con dos exámenes más que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, que es en el plano en donde nosotros estamos viendo la hoz del cerebro, ocasionalmente vemos una imagen anecoica alargada por encima de los tálamos. Ese es el sitio donde nosotros tenemos que evaluar el tercer ventrículo. Entre más
alta resolución tenga su equipo, pues mejor va a ser o más fácil va a ser la evaluación de esta imagen. Y esta imagen es simplemente el tercer ventrículo. Es normal que mida entre 1 y 3 milímetros. Siempre que mida más de 3 milímetros, ya está dilatado y podemos decir que hay una ventriculomegalia del tercer ventrículo. Y la otra estructura que tenemos que acostumbrarnos a verla siempre es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio nos habla de la opercularización del cerebro, que nos habla del desarrollo del mismo. Y dependiendo de la edad que nosotros la estemos viendo, vamos a ver sus diferentes formas. Aquí estamos viendo la cisura de Silvio en los 3 planos de evaluación. Siempre la podemos ver fácilmente. Y este es un trabajo que apareció en donde nos dijeron que dependiendo de la edad gestacional, pues nosotros vamos a ver la forma de la cisura de Silvio. Y la forma de la cisura de Silvio, como les menciono, depende de la edad gestacional. Antes de la semana 20, nosotros la vamos a ver en forma de tienda, o sea, plana. Entre la semana 20 a 24 empezamos a ver que se vuelve como un pues más se va a cerrar esa parte inferior y va a tener el signo del yunque claramente. Y esto nos habla de que hay una opercularización, o sea que hay un desarrollo adecuado de esa evolución que tiene el sistema nervioso central. Esto también lo podemos hacer en nuestra evaluación básica, porque si vemos alteraciones en la forma de la cisura, pues tenemos que pensar que es una patología que se nos está empezando a presentar. Y no olvidar siempre la columna. Nosotros en el plano sagital, en un corte sagital, vamos a evaluar la columna en su forma, que es una forma discontinua. Nosotros le decimos en forma de carrilera de tren, en donde tenemos que ver los cuerpos vertebrales que sean simétricos, que no sobren cuerpos vertebrales, o sea, las hemivértebras que no estén fusionadas. Y en los equipos de buena resolución, nosotros también podemos evaluar la médula. Y la médula siempre tiene que estar anclada hacia adelante, o sea, anterior. Y obviamente no encontrar defectos. Entonces, en la columna vemos el corte sagital y vemos siempre los cortes coronales, axiales, a medida que vamos avanzando en nuestra exploración del feto. Y con eso nosotros hemos hecho la evaluación de nuestro sistema nervioso central. Dentro de la evaluación básica siempre se incluye el perfil fetal, porque como les mencioné, el perfil raro, el perfil anormal nos tiene que hacer pensar de una alteración en el desarrollo del cerebro, sobre todo en los defectos de línea media. Siempre que nosotros veamos una prominencia a nivel del labio superior que supere la punta de la nariz, tenemos que pensar que se trata de una mamila premaxilar, labio hendido, tipo 3 o tipo 4, y tenemos que volver al sistema nervioso central a evaluarlo porque se nos pudo haber pasado un defecto de línea media. El defecto de línea media más frecuente asociado a todo esto, pues sería una alteración tipo trisomía 13, por eso la importancia. Y siempre tengamos caras raras, perfiles raros, tenemos que hacer evaluación del sistema nervioso central. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, empezaron a aparecer una gran cantidad de listados de indicaciones de neurosonografía sin hallazgos anormales en nuestra ecografía básica. Entonces, también se diseñó una lista de chequeo para la neurosonografía que es a todo lo anterior, nosotros le sumamos más cortes con el fin de caracterizar el problema. Este es un corte coronal a nivel del cerebelo, o sea, se llama un corte coronal transcerebelar. Y esto se los mostré porque cuando nosotros pensamos que hay unos ventrículos anormales asimétricos,
Este es el corte para poder confirmar que realmente son asimétricos, porque es en el corte que estamos viendo los dos ventrículos al mismo tiempo y los podemos medir. En la neurosonografía, esto se los voy a mencionar, no es parte de la charla. Lo que nosotros hacemos son los 3 planos axiales, 4 planos coronales, dentro de los cuales están el transfrontal, el transcaudado, el transtalámico y el transcerebeloso o transoccipital. Y hacemos 3 planos sagitales, como son el sagital medio para la evaluación del cuerpo calloso, el vermis del cerebelo, y los parasagitales derecho o izquierdo para evaluar adecuadamente el plejo, la estructura o la forma del ventrículo y el desarrollo de surcos y circunvoluciones a medida que nosotros vamos avanzando en edad gestacional. Este es el plano transfrontal, en donde lo característico es identificar la cisura interhemisférica, los hemisferios frontales, vamos a ver las órbitas, vamos a ver el hueso esfenoidal, y este nos sirve para esto, mirar la cisura interhemisférica, el espacio soracnoideo, el área periventricular y los cuernos frontales. El transcaudado es el que más se utiliza para identificar problemas del cuerpo calloso, en donde estamos viendo la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso que interrumpe esa cisura, los cuernos frontales, el caun del septum pelúcido. Ese es el caun y el cuerpo calloso. Lo que estamos buscando nosotros es definitivamente la evaluación del cuerpo calloso con este corte. El transtalámico para ver los tálamos y que estén separados adecuadamente, y la forma es un estudio complementario para mirar la opercularización, las astas anteriores, el caun, los tálamos, y ahí es donde vamos a evaluar el tercer ventrículo. Ahí estamos haciendo un videoclip de un plano en donde estamos evaluando transtalámico y transcaudado. El transcerebelar, como les mencioné, es donde nosotros estamos viendo los cuernos posteriores, estamos viendo el vermis del cerebelo, estamos viendo los hemisferios, vermis del cerebelo y los hemisferios cerebelosos, estamos viendo los ventrículos laterales y esta estructura lineal que son o es el tentorio. Ahí es donde lo podemos evaluar. Y nos sirve para cualquier patología de fosa posterior. Una vez que hayamos terminado los planos coronales, hacemos rotación de nuestro transductor 90 grados y nos vamos a los planos sagitales. Y la idea es identificar el cuerpo calloso, el caun del septum pelúcido, el vermis del cerebelo, la protuberancia y el tronco encefálico y el fornix del cerebro. Entonces, identificamos estructuras para saber qué es lo que está pasando y de acuerdo con eso, nosotros pues mejoramos nuestro rendimiento diagnóstico. Hay cortes especiales para mirar fosa posterior en donde se ven otras estructuras complementarias a todo lo que acabamos de mencionar. Tentorio, vermix, cisterna cuadrigémica. Aquí el acueducto de Silvio es el que está arriba, no donde está la flecha, sino que está más arriba. Acueducto de Silvio. Y la cisterna magna. Y hay medidas del diámetro anteroposterior, transverso, longitudinal del cerebelo para saber si hay alteraciones o no. Entonces, como les digo, estos son puros cortes complementarios para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Utilizamos la arteria pericallosa, el Doppler color para mirar si la arteria sigue al cuerpo calloso para mirar a ver si hay o no hay alteraciones del mismo. Valoramos el cuerpo calloso en sus porciones, el rostrum, el yenu, el cuerpo, el esplenio. Vemos la corteza cerebral, vemos la corteza anterior, posterior, las estructuras y
volvemos a mirar el desarrollo de las cisuras. El desarrollo de la cisura de Silvio, la parieta occipital y la cingulada, y se tiene una referencia de cuándo deben aparecer las circunvoluciones para saber si hay una alteración en el desarrollo de las mismas. Aquí tenemos una tabla que nos habla de las diferentes cisuras, la Silvio, parieta occipital, la calcarina, la cingulada, y así vamos mirando el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Siempre evaluar la cara en su corte coronal. Si vemos defecto, siempre evaluar que haya una maxilar superior íntegro. Las órbitas, las estructuras que estén presentes, los cristalinos también son parte fundamental, y la permeabilidad de las coanas, que también nos orientan a defectos o alteraciones de la línea media. Entonces, si se dan cuenta, el examen del sistema nervioso central, pues incluye una lista de chequeo que nos hace que nosotros miremos estructuras y las clasifiquemos. Este es un corte transcerebelar en donde nosotros, pues, vamos a mirar esto. ¿Para qué hacemos todo lo anterior? Y esta es ya la penúltima diapositiva, es porque nosotros tenemos que estar pendientes en nuestra cabeza de que hay malformaciones de la inducción dorsal, que son todos los defectos del tubo neural, que son 1 en 1000. La más frecuente o la más famosa es la espina bífida abierta, en donde pues nosotros tenemos los signos de la forma, de la forma de la cabeza. Tenemos el signo limón, el signo de la banana, etcétera. Y el otro al que nos vamos a enfrentar como un defecto del tubo neural es la acrania, que si estamos en 11-14 solo falta el cráneo, semana 14-16 exencefalia, después de la semana 16-18 anencefalia. Las malformaciones de la inducción ventral, como son la holoprosencefalia, que lo sospechamos cuando no vemos el cavum del septum pellucidum y vemos fusionados los cuernos anteriores. La agenesia del cuerpo calloso, cuando no vemos cavum y los cuernos anteriores no están funcionados. Displasias septoópticas, alteraciones del desarrollo cortical, como son de proliferación, la microcefalia, de migración, de organización, lisencefalia, exisencefalia, etc. Las malformaciones de fosa posterior que se van a evaluar con el cerebelo y el vermis del cerebelo. Pueden tener compromiso infeccioso en citomegalovirus, toxoplasmosis, Zika, lesiones adquiridas como las infecciosas o las hemorrágicas por iatrogenia o por enfermedades maternas, lesiones quísticas, lesiones tumorales y alteraciones de la columna. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros empezamos a hacer listas de chequeo y empezamos a aprender a identificar estructuras normales, vamos a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Este es un plano transcerebeloso. No me canso de mostrarles el cavum del septum pellucidum, los cuernos frontales, los tálamos, el cerebelo, el vermis del cerebelo, la cisterna magna, el pliegue nucal, la cisura de Silvio. Entonces, aprendiendo las estructuras normales, nosotros vamos a identificar más alteraciones. Y la recomendación es que lo hagamos en forma de lista de chequeo para mejorar nuestro rendimiento en el diagnóstico. Y todos los que vayan a la unidad y roten en la unidad tienen que medir estructuras. ¿Para qué? Para que nosotros las aprendamos a identificar. Entonces siempre vamos a medir diámetro biparietal, diámetro occipitofrontal, circunferencia cefálica, ventrículo lateral o atrium, diámetro transverso del cerebelo, cisterna magna y pliegue nucal. De rutina, así todo lo estemos viendo normal. Y con esta imagen entonces les dejo la evaluación del desarrollo del cerebro en semana 20 a 24. Muy bien, Mauricio. ¿Preguntas, dudas, aportes? Muy bien, Jaime. Excelente presentación de las guías de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. Me parece importante estructurar el examen. Hay variaciones que nosotros introducimos como
como estaba Gustavo, hablando precisamente con Gustavo, de nosotros ya empezamos a introducir la medida del Atrium con las referencias en los patrones del desarrollo cortical, un punto muy importante. Y otro punto clave que me parece recalcar es que siempre lo hemos denominado nosotros como el análisis secuencial y segmentario, es decir, que el análisis secuencial y segmentario es uno de los patrones más importantes para poder entender las posibles alteraciones, en este caso, del cerebro fetal. Bueno, excelente presentación, Jaime. Nos quedan algo así como 3 minutos para terminar. No sé si hay alguna pregunta dentro de los fellows. El chat está limpio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en especial. Estamos en transmisión por el canal de Facebook Live de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. Así que voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Que si le puedes repetir los límites para la medida del pliegue nucal, por favor. Con muchísimo gusto. Entonces, cuando nosotros hacemos el plano transcerebral bien hecho es cuando nosotros identificamos el cavum del septum pellucidum ahí no estamos viendo el vermis del cerebelo, perdón porque me puse aquí a... Estamos buscando, ahí está. Cavum del septum pellucidum, línea media, hemisferios del cerebelo, vermis del cerebelo, cisterna magna, calota, todo lo que sobre desde la calota hasta el tejido celular subcutáneo sin incluir pelo, porque a veces el pelo nos da la imagen ecogénica. Ese es el pliegue nucal entre semana 18 a 24, que debe ser máximo de 6 milímetros. Antes de la semana 18 no se debe medir. Después de la semana 24, si lo vamos a medir, nos toca utilizar una cosa que se llama el índice nucal, en donde es la medida del pliegue nucal sobre el diámetro biparietal, y si da más del 11%, es un pliegue nucal aumentado. Pero la medida es 6 milímetros en semana 20-24. Transcerebeloso, desde la tabla externa del occipital hasta el tejido celular subcutáneo sin incluir el pelo. Bien. Perfecto, Jaime. Bueno, se nos acaba el tiempo, 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a la presentación del examen básico del sistema nervioso central. Muchas gracias, Jaime. Espectacular conferencia. Muy clara y muy estructurada. El día de mañana vamos a tener la Junta Internacional de Medicina Materno-Fetal, y además de eso vamos a presentar 3 casos. Uno de los casos los presentará Gustavo, el otro caso lo presentaré yo, y otro caso es de los casos que están en la parte resuelta. Estaremos dirigiendo la Junta junto con el doctor Arenas. Ahora los que se inscribieron a la Junta van a recibir la programación de la Junta Internacional de Diagnóstico Prenatal y Terapia Fetal, que se hace mañana. Así que, por favor, ingresen muy temprano. Estamos empezando
6:40, 6:45 y nos vamos hasta las 8 de la mañana, hora colombiana. Es -5 Greenwich Meridian Time. Es importante para los que están en otros países lo vean y se programen, por favor. Traten de ingresar muy temprano. Estaremos mañana presentando la junta que va a ser itinerante cada jueves de ahora en adelante. Así que para mí es un placer. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muchas gracias por todos los saludos que nos envían de diferentes partes del mundo. Estamos atentos a que nos envíen sus sugerencias de los temas que quieren que tratemos. Estamos programando con el doctor Arenas todos los temas de manera itinerante para que ustedes puedan estar muy actualizados con las últimas publicaciones y revisiones que tenemos. Creo que mañana con la revisión de casos va a ser muy importante que estén actualizados y recuerden que mañana hacemos la revisión. Olvidaba decirles que vamos a presentar casos de sistema nervioso, creo que les dije, mielomeningocele y cardiopatías congénitas que soporta todo lo que estamos haciendo los fellows. Jaime, ¿ibas a decir algo? Sí, que no se les olvide que vamos a empezar con un ciclo de alteración o de malformaciones del sistema nervioso central, pero vamos a empezar con las raras, porque las más frecuentes, espina bífida, holoprosencefalia y agenesia del cuerpo calloso, lo vamos a estar discutiendo en las juntas. Pero, por ejemplo, una sirenomelia, eso es muy raro que nos llegue un caso de esos, por eso vamos a hacer revisión teórica de casos de malformaciones del sistema nervioso central raros, y lo más frecuente lo vamos a ver en las juntas. Simplemente quería decir eso. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen. Cuídense, descansen.